Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Aquí estás, Giovanni Vizcaya. Sí, profe, buenos días. Sí. Ok, ¿pudiste resolver esa parte? No lo he podido resolver y es en lo que tenía duda. Entonces me puse a leer el libro, pero todavía no lo veo muy claro. Bueno, podemos terminar la demostración de este teorema y hacer algunos ejercicios para ver cómo es la técnica, ¿verdad? ¿Qué les parece? Está muy bien. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Vamos a esperar un momento que se conecten algunos otros compañeros. Bueno, ¿cuántos somos? En realidad deberíamos estar 9, ¿verdad? Vamos a ver, está Giovanni, Maite, Adán Santos. ¿Quiénes han subido el ejercicio? ¿De ustedes? Yo subí algunos incisos, profe. Nada más que sí me atoré en el penúltimo. Ok, vamos a terminar la demostración de este teorema y luego vamos a ver cómo es la técnica para resolver algunos de esos ejercicios que vienen incluso propuestos, ¿ok? Bien. Porque una cosa es lo que se demuestra en los teoremas y la otra es cuestión es la técnica de cómo resolver los problemas, ¿no? ¿En qué se tiene uno que fijar? ¿Correcto? Bueno, entonces, si les parece, ¿nos esperamos? ¿Ustedes dicen un momento o comenzamos? ¿Qué me sugieren? ¿Nos esperamos unos minutos? ¿5, 4 minutos? Sí, profe. Que se conecte alguien más. Voy a parar unos 4 minutos. Bueno, ayer, repitiendo otra vez el guión, lo que vamos a ver es que esta sucesión converge a x de t con n tendiendo infinito. Y aquí podemos meter a la integral con n tendiendo infinito. Y entonces, para ver que se pueden meter los límites, f ya por hipótesis sabemos que es continua. Sí, f es continua. Y solamente tenemos eso, ¿no? De que es de clase C1. Tanto f como la parcial de f con respecto a x. De modo que vamos a estimar esta diferencia. Y para estimar esta diferencia, desde luego que al hacer la diferencia se nos cancela x0 y nos queda solamente esta integral. Y podemos meter el valor absoluto aquí, ¿verdad? Y entonces existe una psi de s entre x de s, aquí tenemos x de s y xn de s. Ahora, xn de s, pues
es un elemento que pertenece al rectángulo R, ¿verdad? Que tenemos definido aquí, ¿no? Aquí está, para una S, ¿sí? Para una S tenemos aquí, para una S fija, tenemos aquí el valor de xn de S, xn de S, y aquí está otra vez x de S, ¿no? Que es el límite al que convergería en este punto. Y entonces existe entre xn y xn de S este punto psi de S, tal que la parcial de f con respecto a x de S, psi de S, está por este cociente, ¿verdad? Es el teorema del valor medio para derivadas. Entonces, nosotros podemos despejar, ¿verdad? Podemos despejar aquí f de x de S, si quieren todavía no le ponemos el valor absoluto. Y nos queda algo así. ¿Puedes bajar la cámara, por favor? Así nos queda la diferencia, ¿no? Así nos queda. O sea, porque queremos estimar esta parte. Entonces, bueno, ustedes me dicen cuando muevas el lugar. Me dicen si lo puedo mover hacia el otro lado. Hasta aquí no hay dudas. Algo que no les parezca. Profesor, el cociente de, bueno, lo que está en el denominador de la fracción es x de s menos XN de S. ¿Sí? xn de s. Ok. Sí. Es el teorema del valor medio para derivadas. Pero con respecto a X. Con respecto a X. Sí, ustedes me dicen en qué momento me paso. Hacia el lado. Ya, profesor. ¿Ya? Empezamos a hacer el lado. Ok. Entonces, ahora vamos a ver. ¿Qué?
Sí, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que hay que recordar que la L, que hemos definido que L como el máximo, es P, X en R, el rectángulo, de la parcial de F con respecto a X, de P, X, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta esta parte, tenemos que el valor absoluto de F es de S, X de S. ¿Sí? Menos F de S, XN de S, es menor o igual que L por el valor absoluto de X de S menos XN de S. Así. Tenemos esa parte. Por lo tanto, ¿sí? tomando en cuenta esa parte, tenemos que, ¿sí? que XN de P menos X de T menos XN más 1 N más XN de T más 1 de T es menor o igual que la integral de T0 a T. Sí, que la integral L veces la integral de T0 a T de XN de S menos X de S por diferencial de S. ¿Sí? ¿Ok? O sea, lo que para nosotros es importante esta fórmula. Ujú. Sí. Ahora, nosotros sabemos que X de S ¿no? Vamos a ver entonces tenemos que X de S ok. Pero ¿cuánto vale X S menos XN de S? ¿Cuánto sería esta
esa diferencia. Esto sería de nuevo igual que la suma de J igual a n más 1 hasta infinito. Ajá. De X de XJ de S menos XJ menos 1 de S. ¿Ok? Ujú. Puesto que X, porque tenemos que pues X de S es igual a X0 más la suma de J igual a 1 hasta infinito de XJ de S menos XJ menos 1 de S. Así. Y XN de S, ¿sí? Es la... Y XN de S es igual a X0 más la suma de J igual a 1 hasta N, ¿verdad? Hasta N de quién, de esto mismo, ¿no? De X, de XJ, ¿sí? Aquí no lleva valores absolutos, sino va esto así, ¿no? Y aquí es XJ de S menos XJ menos 1 de S. ¿Sí? Así, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es lo que tenemos en la primera igualdad, ¿sí? En la primera lo que tenemos es que X de S es igual a X0 más la suma de J igual a 1 hasta N de XJ de S menos XJ menos 1 de S más, o sea, si nosotros tomamos una cierta cantidad de términos y le agregamos J igual a 1 hasta N de XJ de S menos XJ menos 1 de S, hasta aquí hasta, lo tomamos hasta el N y aquí hasta N más 1, hasta infinito, de S. Es decir, entonces al restar, ¿sí? Al restarle a esta XS menos XN, nos volamos tanto el X0 como este número finito de términos, ¿no? Es decir, nos quedaría X de S. Pero
¿Puede bajar tantito su cámara, por favor? Ahí. Sí. Sí, o sea, tenemos que x de s sería esta suma, ¿no? De j igual a 1 hasta infinito. Y en los xn's, pues sería solamente de j igual a 1 hasta n. Eso sería una suma finita, ¿verdad? xn. Esta es una suma telescópica, ¿sí? En las que se cancelan los x ceros, y todo esto en realidad es xn. Mientras que x de s, pues sería esta suma parcial más un número infinito de términos, y al hacer la resta, pues solamente sobrevive la suma de j igual a n más 1 hasta infinito de xj de s menos xj menos 1 de s, y hasta ahí, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros metemos aquí el valor absoluto, pues nos queda esta parte, ¿no? Nos queda esta parte. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos encontrado anteriormente, ¿sí? Habíamos encontrado anteriormente que la diferencia, hasta ahí ya le puedo mover. Permítame, profesor. Sí. Aquí hay un número infinito de términos y aquí hay un número finito de términos. Entonces esta suma está contenida aquí. Al hacer la diferencia, nos quedamos con j igual a hasta n más 1 hasta infinito. Nos quedamos con esta cantidad de términos. Listo, profesor. ¿Sí? Bueno. Ok, bueno, entonces tenemos otra. Habíamos encontrado la siguiente identidad, ¿sí? Que para toda n, habíamos encontrado que para toda n, la diferencia entre dos términos consecutivos, para toda n de los naturales, teníamos que xn de t menos xn menos 1 de t es menor o igual que n por n a la n menos 1 por t menos t0 a la n entre n factorial para toda t entre t0 y t0 más alta. Encontramos esa parte, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa afirmación, pues tenemos que
XS, XS menos XN de S. Que es menor o igual a la suma de J igual a N más 1 hasta infinito de XJ de S menos XJ menos 1 de S. Pues aquí nada más reemplazamos la N por la J, ¿sí? Y esto nos da que es menor o igual que la suma de J igual a N más 1 hasta infinito de N a la J menos 1 hasta alfa J entre J factorial, ¿verdad? Y esto es igual a M sobre L por la suma de J igual a 1 hasta infinito de alfa L a la J dividido entre J factorial. ¿Okay? N más 1, aquí es J igual a N más 1. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, pues, ¿qué tenemos ahí? Que esto que está aquí, sí, aquí tenemos esa parte. Aquí me faltó una M, ¿no? M. Sí, aquí multiplicamos por L en ambos lados para obtener esto. Ajá. Y lo que tenemos aquí es esta parte, ¿no? Hay que observar esa parte que tenemos ahí esto, si a la suma J igual a N más 1 hasta infinito, ¿verdad? Hasta infinito de alfa L a la J entre J factorial. ¿Sí? Si aquí le agregamos esta suma, que sería la suma de J igual a 1 hasta, o de 0 hasta N de alfa L J entre J factorial, si le agregamos a este término aquí, es decir, esto sería la suma, o sea, si esto es igual a la suma, es decir, esto todo es la suma de J igual a 0 hasta infinito de alfa L a la J entre J factorial, y esto es E a la que a la alfa L, ¿no? Es el desarrollo de Taylor de E a la alfa L, ¿no? Esto significa que este término, este solo término, la suma de J igual a N más 1 hasta el infinito de alfa L entre J factorial. ¿Puede bajar la cámara, profesor? Sí, sí, claro. Significa que si yo a esta exponencial alfa L le resto la suma de J igual a 1 hasta N de alfa L a la J entre J factorial. Significa que para que converja esto a... es decir, si la N tiende a infinito de este lado,
Entonces significa que este término tiende a cero, ¿verdad? Cuando la n tiene infinito. Este término, ¿no? O sea que esto, para n, hacerla tender a infinito, este término tiende a cero, y por lo tanto, pues esto significa que la diferencia entre x de s y menos xn de s tiende a cero cuando n tiene infinito, ¿verdad? Y eso implica pues que xn converge a xn converge a x de s. No sé si queda claro. Disculpe, profe, tengo una duda. Sí, En el lado izquierdo. aquí, No, de más a la izquierda. más a la izquierda, por aquí. Sí, es donde dice que x de s es igual a x0 más la suma de 1 hasta infinito. Ajá, sí. Y Sí. eso no me queda muy claro. ¿Esto no te queda muy claro? Sí, ¿por qué es x de s? X de S, bueno, quedamos que X de S, ujú, o sea, viene desde aquí, ¿no? ¿Puede mover la cámara, por favor? Sí. Hacemos la diferencia, ¿no? Ahí. O sea, lo que nosotros queremos ver es que esta sucesión, cuando n tiende a infinito, tiende a x de s, ¿no? ¿Sí? O sea, nos tomamos en cuenta esta sucesión. ¿Sí? Estas son las iteradas de Picard, las que tenemos aquí. Y cada término se puede escribir así. Estamos de acuerdo, cada término, xn de s. Sí. Se puede escribir de esta forma, ¿no? Ujú. ¿Por qué dijimos? Bueno, voy a borrar esto, ¿no? ¿Puedo mover la cámara un poco más a la izquierda? ¿Perdón? ¿Puedo mover la cámara un poquito más a la izquierda? Hacia acá. ¿Sí? Sí, ahí está bien, gracias. Ajá. Es decir, nosotros tenemos las iteradas de Picard, que son estas, ¿no? ¿Cómo las generamos? Pues las generamos como xn igual a x0 más la integral, ¿verdad? De t0 a t, de f de s por xn de s. N menos 1 de s, ¿no? Así las fuimos generando, ¿no? Todas las iteradas de Picard, ¿no? Si tomamos una función, vemos que estas iteraciones se vuelven sumamente complicadas, ¿no? Ajá. Entonces dijimos, vamos a descomponer xn, lo vamos a de t o de s, bueno, aquí es de t, lo vamos a descomponer como, aquí podríamos poner x de t. Vamos a poner aquí un x0, y luego aquí le vamos a poner x1 de t menos x0. Al siguiente término le ponemos x2 de t menos x1 de t. Y así nos vamos, ¿no? ¿Cuál pondríamos aquí? Xn menos 1 de t menos xn menos 2 de t, ¿no? Y xn de t menos xn menos 1 de t, ¿no? Entonces, esta parte corresponde a esta suma que nosotros escribimos aquí, ¿no? En esta parte. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí es como que un juego nada más, porque en realidad
Aquí es T, ¿no? En este término, en estos términos, ¿qué es lo que se nos cancela? X1 con X1 es una suma telescópica. X2 con X2 que viene por aquí. XN menos 1 con el que viene aquí. ¿Qué es lo que sobrevive? Pues XN menos X0, pero X0 se cancela con X0. Y esto es XN, ¿no? Realmente todo esto es XN, ¿no? ¿Sí? Sí. Si esto converge a infinito, ¿verdad? Si esto converge a una X de T, entonces yo tendría que escribir aquí X0 más la suma, ¿verdad? Hasta infinito. De J igual a 1 hasta infinito, ¿verdad? De XN, de XJ, de T menos XJ menos 1. Aquí están. Por eso tenemos aquí arriba, en esta parte, ¿lo ves? ¿Sí? No me sale. Sí, profe. Ajá. Entonces, pues es algo así muy ingenioso porque hacemos la diferencia ahora de entre XN y XN de S, entre la suma parcial, vaya. ¿Y qué términos nos van a quedar? Pues nos van a quedar de J igual a N más 1 hasta infinito. Nos van a quedar estos términos, ¿no? Si yo logro probar que esta suma, esto que está aquí, tiende a 0 cuando N tiende a infinito, quiere decir que, o sea, cuando la N tiende a infinito, quiere decir que cada vez la cola es, la cola es más pequeña, ¿no? La suma de los términos que quedan en esta cola de términos es más pequeña. Y por lo tanto, cuando N tiende a infinito, esta diferencia tiende a 0, ¿verdad? Y por lo tanto, si la diferencia tiende a 0, ajá, entonces, si esa diferencia tiende a 0, pues quiere decir que XN converge a X de S. ¿Estamos? No me sale. XN. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hipótesis se usa después de que la parcial de F con respecto a X es un número fijo, es una cuota L, ¿no? Y ese es el que aprovechamos aquí en esta parte, en el lado derecho, ¿no? Para probar que efectivamente, ¿sí? Esta cuota, la única manera para que converja esta serie a E a la L, a E a la alfa L, es que esta diferencia tienda a 0, ¿no? ¿Sí? Esta es una sucesión, ¿no? Sn de X. Una sucesión. ¿Qué quiere decir que esta sucesión converja? Que para toda epsilon mayor que 0 existe una n en los naturales, tal que para toda n mayor o igual que n, la diferencia entre este límite e a la alfa L menos Sn de t es menor que epsilon, ¿no? ¿Verdad? Es decir, esto significa que para toda epsilon, quiere decir que este epsilon lo puedo hacer tan pequeño como quiera. Puedo encontrar una n, tal que a partir de esa n en adelante, esta diferencia es muy pequeña, ¿no? Entonces esa es la convergencia de esa sucesión. Entonces ya pruebo que eso converge a X de t. ¿Estamos? Sí, No sé si, gracias. ¿sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, esa ya es, les digo que es algo engorroso, lo que dices. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que las iteradas de Picard convergen para esa alfa, ¿no? Convergen para esa alfa. Es decir, en un intervalo. Ahí, Profesor, convergen. ¿Sí? ¿y por qué ahora, por ejemplo, cuando se despejó en el último renglón, Sí. la suma comienza ahora desde 1 y no desde 0?
Ah, porque aquí cuando despejamos, ¿sí? En esta parte, ¿no? Ah, bueno, aquí si quieren, pues dejamos libre o sea, podemos que vaya 1 y aquí le agregamos, ¿qué? El 1, ¿no? 1 más, ¿no? Porque con el 1 más esta parte nos da el E a la alfa L, ¿no? Sí. Nos da exactamente el exponencial, ¿no? Entonces, por eso o sea, lo que nos importa es ver que el límite existe, ¿verdad? Este límite existe. Y es uniforme porque vale para toda T. ¿Ah? Ese límite está, sucesión está acotada para toda T, ¿no? Por eso lo tomé así desde 0 para que sea exactamente igual a E a la alfa T, ¿no? Porque ¿cómo está definida E a la X? Como la suma, ¿no? De n igual a 0 hasta infinito, ¿no? De E a la T. De X a la E a la N entre N factorial, ¿no? ¿Sí? Pues ustedes quieren, pues aquí le ponemos J y aquí J, ¿no? Solo que en lugar de X, pues tenemos alfa L, ¿no? Pero debe ser desde 0 hasta infinito. Así está definida la serie, ¿no? Límite. ¿Lo dudan? ¿Dudan de ese resultado? ¿Así? Profe, entonces le faltaría un 1 en el último renglón, ¿no? Aquí. En el último. O, Aquí en la serie de 0, ¿no? Esa era la objeción, ¿no? ajá, exactamente, eso decía desde hace un rato, profe. Oh, gracias. Pero es eso, ¿no? Entonces, si la n tiende a infinito, la diferencia entre este límite y este término es cada vez más pequeño y eso implica que esta diferencia es esta parte de la serie, ¿no? Tiende a 0. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que probar? Pues que x de t es continua, ¿no? Es una función continua. Entonces, quienes llevaron análisis 1 llevaron sucesiones, ¿no? Sucesiones, vieron convergencia puntual, convergencia uniforme. Sí vieron eso, ¿no? Sí. Supongo. Ajá. Entonces, esa parte ya no haría falta hacerla aquí porque ya ustedes saben que tenemos una sucesión de funciones continuas en un intervalo cerrado, que es T0 y T0 más alfa, cerrado. Ajá. Y entonces, esa sucesión converge uniformemente, ¿verdad? A una función continua. Y la función a la que converge debe ser continua. Eso se prueba en análisis, ¿se acuerdan? Se prueba ahí que... Y entonces, la función a la que converge tiene propiedades importantes porque esa sería una función uniformemente continua, ¿no? Bueno. Sin embargo, ¿cómo se hace aquí? Vamos a ver. ¿Cómo se hace aquí?
Entonces lo que tenemos aquí es pues, una sucesión de funciones continuas. Tenemos una sucesión de funciones continuas. T en el intervalo de T0 más alta. Donde alfa pues es el mínimo. El mínimo de quién, de A y B sobre N. Donde N es igual al máximo de X de F de T, ¿no? X. ¿Vale? Etcétera. Entonces ya vimos que X N de T el límite cuando N tiene infinito de X N de T es X de T. Y pues X punto de T, la derivada pues es F de T, X de T, ¿verdad? Y satisface la condición inicial. Es solución de esta ecuación. Entonces, pero nos falta ver que X de T es continua. X de T es continua. Bueno, por lo que ustedes vieron en análisis, debe ser continua, ¿verdad? Por lo que se vio en análisis. Pero que sea continua, ¿qué tendríamos que probar aquí? Tenemos que probar por demostrar, ¿sí? Que para toda epsilon positiva existe un delta positivo tal que para toda H, ¿verdad? Para toda, vamos a poner para toda H que satisface que la norma de H es menor que delta, implica que X de T más H es... Entonces creo que puede alejar su pizarrón un poco, por favor. Sí, sí. Ahí. Ahí se puede ver. Es menor que epsilon. Un poco más arriba, por favor. Ahí. Gracias. Ahí me muevo sobre esa línea, ¿verdad? Puedo ver. Esto es lo que quiero probar. Es continuo. Y para toda epsilon mayor que 0, se cumple esa condición. Pero también yo sé que, pues que tengo esta condición, ¿no? De que xn de t converge a x de t, ¿verdad? Cuando la n tiene infinito. Ajá. Y entonces, pues yo puedo decir sea epsilon mayor que 0. Y aquí tengo que jugar con dos cosas. Por eso, si yo doy una epsilon, pues existe una n en los naturales para esta sucesión. Los naturales, tal que para toda n mayor o igual que n, ¿verdad? Pues tengo que la diferencia, ¿verdad? Tengo que tomar una n, ¿verdad?
Ajá. Primero, pues vamos a jugar aquí con dos cosas. Doy una epsilon positiva y por tener una sucesión voy a encontrar que para toda n mayor que 0, pues yo puedo escribir x de t más h, la diferencia como x de t, y le voy a sumar, ¿no? Le vamos a sumar a esto, le vamos a sumar x de t más h menos xn de t más h. Le voy a sumar tres términos más. Aquí voy a poner xn. Si le sumé este término, t más h menos xn de t. Ajá. Aquí ya tomé en cuenta este término, ahora más voy a tomar aquí en cuenta xn de t menos x de t. Fíjense, aquí hago esta suma. X de t más h, aquí está el vivo y aquí está el otro, pero de manera intermedia tomo este, que se cancela con este, y este que se cancela con este. ¿Puede bajar la cámara, por favor? Vamos a jugar con esos términos. Gracias. Así jugamos con esos términos. Entonces, ajá, vamos, elegimos n tales que, para toda, existe una n, aquí, tal que para toda n, ajá, vamos a tener que existe, elegimos n, tal que, ajá, m entre L por la suma de j igual a n más 1 hasta infinito de alfa L a la j entre j factorial, o sea, menor que epsilon sobre 3. Eso lo puedo escoger porque este término lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. ¿Vale? Ajá. Y entonces, para toda n mayor o igual que n, pues yo puedo decir que esto es que xn, aquí voy a tener cuidado, x de s menos xn de s, en valor absoluto, es menor o igual que m entre l por la suma de j igual a n más 1 hasta infinito. Por ahí. Sí. De alfa L a la J, aquí alfa L a la J entre J factorial, ¿no? Y esto pues lo tengo que es menor que epsilon sobre 3. Entonces este lo puedo poner menor que epsilon sobre 3. Sí.
Pero puedo elegir esto para estos términos, este que está aquí. Elijo esta forma. De tal suerte que Profe, ¿cree que pueda volver a escribir lo de elegimos n tal que? Bueno, eso ya lo último de pizarrón creo que se ve algo amontonado. sí, lo vamos a escribir por ese plan. Gracias. Está medio feo, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo de este otro lado. Vamos a vamos al otro lado, ¿no? Que no quede oscuro. Tipo. Está ahí medio muy amontonado. Voy a ir de por acá, ¿eh? Sí, para mostrar la continuidad. Ahí se ve más o menos toda esta parte. ¿Se ve todo? Sí, profesor, sí se alcanza a ver bien. Entonces, bueno, lo que dijimos, vamos a... Ustedes saben que X es continua, ¿verdad? Una manera de la continuidad es probar que esta cosa tiende hacia donde a X de T cuando H tiende a 0, ¿no? Esa es la manera de decir que es continua la X, ¿no? ¿Sí? Pero en otros términos, pues esto también significa que para toda epsilon positiva existe una delta positiva. O sea, que si la H cumple que es menor que delta, entonces X de T menos X de T más H es menor que epsilon. Esa es la forma de la continuidad. O sea, lo queremos ver que el límite al que converge la sucesión es continua, ¿no? Pero simultáneamente tenemos que puesto que xn de t converge a x de t, esto también nos dice que para toda epsilon positiva existe una n, que para toda n mayor o igual que n, xn de t es menos x de t es menor que una epsilon, ¿verdad? Pero yo quiero fijar una epsilon para todos, ¿no? Para que controlar todos los términos de la sucesión. Entonces, voy a descomponer x de t más h. Esta diferencia lo voy a descomponer como tres términos, ¿no? ¿Sí? Vamos a meter aquí x de t más h menos una xn de t más h. Pero aquí vamos a poner xn de t más h. Y le vamos a restar x n de t, ¿verdad? Vamos a hacer xn de t
Como introduje esta, pues aquí voy a tener xn de t menos x de t. Así. O sea, voy a usar el hecho de la convergencia de manera indirecta para probar qué cosa, para probar que la continuidad, ¿no? Entonces esto me va a dar tres términos, ¿no? Como menor o igual que valor absoluto de x de t más h menos xn de t más xn de t más h más xn de t más xn de t menos x de t. O sea, voy a tener estos tres términos. Yo quiero probar que todo esto va a ser menor que epsilon. ¿Vale? Entonces, puesto que yo puedo dar cualquier epsilon, yo voy a fijar una epsilon que me sirva para todas, ¿no? Y entonces yo para esta epsilon voy a elegir una n. Ajá. Voy a elegir una n tales que, ¿verdad? Elegimos n. N tal que la suma, o sea, n entre l, de la suma de j igual a n más 1 hasta infinito de alfa l a la j entre j factorial sea menor que epsilon sobre 3, ¿no? Se voy a buscar una n muy grande para que esto se cumpla. Epsilon sobre 3. ¿Para qué quiero eso? Pues porque yo necesito que, ¿para qué x de t menos x de s o x de t menos x de n? ¿Para qué esta diferencia? Para n mayor o igual que n, pues ¿Puede sea bajar, menor. por favor? Sí. Para que esta diferencia pues sea menor o igual que n entre l, ¿no? De la suma de j igual a n más 1 hasta infinito de alfa l a la j entre j factorial y esto sea menor que epsilon sobre 3, ¿no? Y así yo aseguro que esta parte sea menor que epsilon sobre 3, ¿verdad? Y esta también, ¿no? Aseguro esa cosa, ¿no? Y entonces, con esa mato dos pájaros, ¿no? Pero, por otra parte, pues xn es continua, ¿no? Es continua. Donde t, en el intervalo de t0 a t0 más h. Entonces, como es continua, dada epsilon sobre 3,
elijo adecuadamente un delta tal que la H sea menor que delta. Y entonces, pues me asegure de que de xn de t más h menos xn de t sea menor que epsilon sobre 3. Y ya con esas tres cosas, fíjense, uso la convergencia de la sucesión, uso la continuidad de cada elemento de la sucesión, y con eso pues ya tengo que x de t más h menos x de t es menor o igual que, pues este término me da epsilon sobre 3, el otro epsilon sobre 3, ¿no? Así. El otro epsilon sobre 3 y este es igual a epsilon. Y por lo tanto ya se tiene la continuidad para toda t entre t0 y t0 más h. ¿Qué les parece? Ya está ahí. La función a la que converge es continua, ¿no? No sé, no les estoy haciendo trampa, no. ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí, es claro. O sea, fíjense cómo se argumenta. Primero usamos, damos una epsilon y la partimos en 3. Para cuando tenemos la convergencia de la sucesión a x de t, aprovechamos para que, si yo elijo epsilon sobre 3, para toda t y t más h en el intervalo, elija una n adecuada, ¿no? Suficientemente grande, para que estos dos términos sean menor, este menor que epsilon sobre 3 y este otro también, ¿no? Sí, aquí es más h. Aquí es más h. Porque son en dos puntos distintos, ¿verdad? Sí, dos puntos distintos. En t más h y esto es en t. Y nos falta este, ¿verdad? Este otro. Pero este lo puedo elegir la delta adecuada para que sea menor que epsilon sobre 3 también. Pero es para la misma, para el mismo término de la sucesión. Entonces, hacer pruebas de este tipo luego resulta difícil porque tenemos que combinar los dos argumentos, ¿no? El uno de la convergencia de la sucesión y el otro la continuidad de cada término de la sucesión. Los dos juntos me dan la continuidad de x de t, ¿no? ¿Vale? Entonces, la solución es continua en ese intervalo. ¿Qué nos falta ver? Que es única. ¿Sí? Nos falta ver que es única. ¿Vale?
Y para ver qué es única se usa el lema de Gromberg. Sí. Para ver la continuidad. Vemos la unicidad y ya, ahora sí, vemos qué onda con los ejercicios, ¿no? Giovanni Vizcaya. ¿Está claro? Compañeros. Sí, profesor. Sí. Entonces, lo que se usa aquí es el siguiente lema. En el Brown muestran una demostración falsa de este lema. Una argumentación falsa, pero concluyen que es verdadero, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué dice nuestro lema? O sea, nuestro lema dice lo siguiente. Aquí le pone el lema. Dice sea una función w de t mayor o igual que 0. O sea, desde luego que estamos pensando aquí un t0, ¿verdad? Y aquí está el w. Hasta un alfa, no sé. Pero aquí tienen ustedes una función w, ¿no? Mayor o igual que 0, tal que la integral de w de t es menor o igual que L por la integral de T0 a T, de W de S en ds. Así. Si eso se cumple, entonces podemos concluir que W de T es idénticamente 0. Para toda T. Sí, para toda T. Cuando menos entre T0 y T hasta un número alfa positivo. Si tenemos esto, podemos concluir esta situación. Entonces, ¿cómo se prueba esto? Pues se usa este hecho. Se define una U. Yo creo que ustedes leyeron la prueba, ¿no? Sea U de T igual a la integral de T0 a T W de S en ds. Y derivamos de U en ds. De U en dt, ¿verdad? Por el teorema fundamental del cálculo, pues este sería W de t, ¿no? Pero W de t es menor o igual que L por hipótesis de T0 a T de W de S en ds.
Y entonces, pues esta parte es U, ¿no? Aquí está, es U de T. Entonces esto es igual a L de U de T. Correcto. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que dB entonces du de T es igual es menor o igual que L. Ajá. Es menor o igual que L de U de T. Ujú. De U de T, ¿no? Así. ¿Qué hacemos después? Integramos, ¿verdad? Y si integramos, ¿qué pasaría en esta parte? Vamos a escribir aquí. Ajá, si integramos de T0 a T, ajá. Entonces podríamos pasar esto dividiendo de U de T entre U de T es menor o igual que L. O sea, dividimos entre U de T y luego integramos entre 10 de U de T, ¿no? Y aquí dividimos entre U de T. Integramos de T0 a T vamos a poner de U' de S por U de S, U de S. Y aquí por las propiedades de la integral, pues podemos poner la integral de L o la integral de T0 a T de S, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer. Y entonces, bueno, aquí nos falta una L. ¿Puedes subir la cámara un poquito, por favor? Sí. Entonces aquí podemos, esto es el logaritmo natural, ¿verdad? Es la integral de T0 a T del logaritmo natural de U de S, de la derivada del logaritmo natural de S, en ds, el logaritmo natural de U de S. Esto nos da igual que L por T menos T0. Entonces esto pues es el logaritmo natural de U de T, de T0 a T, L por T menos T0. ¿Y qué nos quedaría entonces? Pues nos quedaría, pasamos al otro lado.
Pues sería aquí logaritmo natural de u de t menos el logaritmo natural de u de t0 es igual a menor o igual que l por t menos t0. Calculamos la exponencial de esto. Sería el logaritmo natural de u de t entre u de t0, ¿no? Calculamos la exponencial, sería u de t. ¿Sí? Calculamos la exponencial y esto es igual, menor o igual que e a la l por t menos t0. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Que si esto lo pasamos del otro lado, menos l por t menos t0 es menor o igual que u de t0, ¿no? Ajá. Ajá. Pero entonces, si t es igual, pero u de t0, u de t0 es igual a 0. Porque recuerden que u de t0 pues es la integral de t0 a t, de w de s a de w de s a s, ¿no? Y esto pues nos da esta parte, ¿no? Ujú. Y entonces eso implica que si esto es 0, pues esto, la única manera para que esto sea 0, pues es que u de t sea igual a 0. Factura t es menor o igual que t en un t0 más alfa, ¿no? En algún intervalo, ¿no? Y ya se tiene esa situación. Ujú. Entonces, bueno, bajo las mismas hipótesis, ¿sí? Unicidad. Ujú. La unicidad de la solución bajo las mismas hipótesis, ¿sí? Si x de t es solución del problema de valores iniciales, o sea, tenemos el problema de valores iniciales x punto igual a f de t, x, ¿no? Con ¿Puede x bajar de, la cámara? sí. Así con x de 0 igual a x0, ¿no? Si yo tengo dos soluciones definidas en el mismo intervalo, si yo tengo dos soluciones x en t0 y t0 más alfa, y una solución y de t0 a t0 más alfa, estas dos soluciones satisfacen las ecuaciones integrales, ¿verdad? X de t, la integral de t0 a t, de f de x de s, f de s, x de s, diferencial de s, y también satisfacen que y de t es x0, la misma condición inicial, más la integral de t0 a t de f de s, y de s, en el intervalo de t0 a t. Si nosotros calculamos la diferencia entre las dos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, que la diferencia entre las dos, x de t menos y de t, se va a cancelar esta parte, y va a ser menor o igual que la integral de t0 a t, de valor absoluto de f
de f de s, x de s, menos f de s, y de s, ¿no? En ds. Y entonces, pues existe una psi entre, o sea, tomamos el máximo, ajá, por las, así vamos a tener las siguientes, donde si L es el máximo de las derivadas parcial, pues esto va a ser menor o igual que L, por la integral de T0 a T, de x de s menos y de s. Y entonces tengo esta condición, ¿no? Esta funge como el W de S, y lo que está en el integrando como W de S, y entonces tengo que que X de T menos Y de T es igual a 0, ¿no? Para toda T, al que T es menor o igual que T, menor o igual que T0 más alfa. Y si esto es 0, pues entonces quiere decir que X de T y Y de T son iguales en ese intervalo. O sea, tenemos las mismas hipótesis. Y entonces esto me da la unicidad de las soluciones, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ahora sí viene la duda, ¿no? ¿Cómo aplicar esto para resolver ejercicios? Esa es otra historia, ¿verdad? De cómo. Entonces, ¿cuál era la duda concreta, Vizcaya? Es en la pregunta 3 de Ujú. cómo muestro que el valor máximo de b sobre a cuadrada más b cuadrada es un medio de a, Ujú. 1 sobre 2a. Ahora Para, vamos a compartir pantalla, ¿no? sí, Yo creo que hace falta como que un tallercito de ejercicios, ¿no? De solamente resolver ejercicios. Vamos a ver. Extendí el plazo para hoy, ¿no? Por si tienen alguna duda. A ver, ¿dónde está entonces? Es ¿no? Ahí está, ¿no? Primero ¿no? Aquí. ¿Cuál fue? los que me causan conflicto son el 3 y el 4. 3. Bueno. Para probar que esto es el máximo, cuando A es fija, ¿verdad? ¿Sí ya lo hicieron todos o no? A ver. Fíjense. Si A es fija, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, tenemos el rectángulo. Aquí nos dan un valor de A. Aquí sería B menos B. Y aquí A, ¿no? Y tenemos este rectangulito. Y como es la condición inicial es que la 0 vale 0, ¿no? En ese caso. ¿Sí? Entonces mi recta se abre aquí, ¿no? Y mi solución pues anda por aquí. No es autónoma, anda por ahí. Entonces, primero pues de acuerdo a la ecuación, pues n, el máximo, ¿verdad? Por la forma en que tenemos es a cuadrada más b cuadrada, ¿estamos de acuerdo?
y alfa es igual al mínimo entre A y B sobre el máximo. ¿Puede bajar su cámara, por favor? Así, ¿no? Es el mínimo de estas cosas, ¿no? Para todo A y B. Ujú. Entonces, aquí uno se puede hacer bolas porque el mínimo entre dos números, ¿cómo se calcula? El mínimo entre X y Y, ¿cómo se calcula? Como un medio de ¿quién? Un medio de X más Y menos Y menos X, ¿no? Valor absoluto, ¿no? Sí sabían esta fórmula, ¿no? Pero eso resultaría complicado, ¿están de acuerdo? El mínimo se tomaría así, ¿no? Si X es menor que Y, pues el mínimo es X. Ajá. Entonces se puede calcular así. Pero aquí lo importante es ver cuál es el valor máximo de ese término, ¿no? De este término. ¿Sí? Pues dices, yo le voy a poner una G de B para B fija, ¿no? G de B entre A cuadrada más B cuadrada. ¿Y cómo le hago? Pues derivo, ¿no? ¿Dónde la derivada es ese cero? ¿O no? ¿Dónde se hace cero la derivada? Para la A fija, ¿no? Y vas a encontrar que la derivada se hace cero, pues cuando la B vale 1 entre 2 veces A. Sí, es lo que vas a encontrar. Ajá. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Vizcaya? Sí, profe, ya entendí. ¿Qué te Gracias. dice? Ajá. Sí, porque esta es como una función que va así, ¿no? Si aquí tienes G de B, tiene que, en el cero paso por aquí, hace esto, ¿no? Los que ven ustedes en cálculo, ¿no? Y este máximo se va a encontrar en 1 entre 2A. ¿Sale? Curioso, ¿no? Ajá. Y ahora, el siguiente caso, ya lo entendiste cómo aquí tienes alfa, el mínimo de A y 1 entre 2A, ¿no? En el libro está equivocado, porque en el libro ponen A y un medio de A, ¿sí? Si lo revisan, el libro, está mal impreso. Debe ser así como está escrito aquí. Porque si aquí tienen A y aquí un medio de A, ¿cuál sería el mínimo? Cuando alfa sería el mínimo de A y un medio de A. Pues cuando A sea igual a un medio de A, entonces es una contradicción. Sin embargo, aquí el mínimo es una recta A y una hipérbola que viene así, ¿no? Y donde se cruza la hipérbola con la A, pues va a ser cuando A vale 1 entre raíz de 2. No sé si los que ya entregaron la ejercicio así lo hicieron, ¿no? ¿Podría repetirlo, profe? Ajá, fíjense aquí, el libro está mal escrito, si lo revisamos. Déjenme ver si lo encontramos rápido. Vamos a ver dónde está aquí ¿no? Tiene un error tipográfico. Está, ¿no? ¿Qué página estábamos? ¿Qué página era? Página 78.
¿Qué página es? 53. Aquí ya vamos a abandonar el round, ¿eh? Aquí nos vamos a pasar al perco. Y les digo qué vamos a ver de ahí, ¿no? Entonces, si se equivocaron, corríjanlo y me lo colocan, ¿no? ¿Qué les parece? Los que ya lo entregaron. Página 81. Lean este ejemplo que está interesante. El 5 y el 6, está interesante, este ejemplo. Miren, aquí está el ejemplo. Ven lo que dice aquí. Dice alfa es igual al mínimo de A y un medio de A. Aquí es 1 entre 2A, ¿sí? Si no, no queda. ¿Sí? O sea, aquí el autor, bueno, no el autor, sino es un error tipográfico. Aquí debió haber escrito A y 1 entre 2 veces A. Y así ustedes, si ustedes aquí igualan, pues va a dar A es igual a un medio de A, por lo tanto, ser 1 es igual a un medio, es una contradicción, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí, profe. Entonces ahí había un error. Este ejemplo es interesante si lo leen el ejemplo 5. ¿Por qué? Porque aquí les dice que el T es a lo más un medio, ¿no? Usando la idea que se tiene allá, ¿no? El mínimo de esto es un medio, ¿no? ¿Cómo se calcula? Pues maximizando este término. Y aquí es el caso cuando la A vale 1, ¿no? En el problema que ustedes tienen. Por eso les da un medio, ¿no? Y el máximo el mínimo de esto y un medio, pues es un medio. Sin embargo, el intervalo maximal de la solución es pi sobre 2. Aquí es donde el teorema 2 no les da buena información. ¿Sí? Por eso es importante este ejemplo. ¿Vale? Entonces, todos estos ejercicios son interesantes para aprender la técnica, todos estos. Por ejemplo, miren, el 9 lo podrían intentar. ¿Sí? ¿Cómo es que llegan a esta conclusión? ¿No? El 0 vale 1. Aquí, todos son interesantes para aprender la técnica. Pero bueno, aquí ya nos despedimos de Brown y vamos a agarrar. Les voy a subir el Coddington-Levinson y el otro, ¿no? El Coddington-Levinson y el Brouwer-Nobel, ¿no? Para ver la generalización a Rn, ¿ok? Ya con esto que hemos visto, ya tenemos una idea de cómo se hacen esas demostraciones. ¿Sí? Entonces, si hicieron algo mal en este ejercicio, pues lo vuelven a subir, ¿ok? Está extendido el plazo hasta hoy. Y ya por la noche les voy a poner otro, ¿no? Para esta semana. ¿Está bien? Sí, profe.
Gracias. Sí. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.